Buenas, y hoy día vamos a ver las diferencias entre el Taekwondo ITF y el WTF. Hago este vídeo no con el propósito de saber cuál es mejor o debatir cuál es mejor, sino simplemente centrarme en las diferencias que hay en cada uno de ellos. Lo primero de todo es que cada estilo está asociado a una federación. O sea, el estilo ITF está asociado a la Federación Internacional de Taekwondo, en inglés International Taekwondo Federation, y el estilo WTF pues está asociado a la Federación Mundial de Taekwondo, en inglés World Taekwondo Federation. Lo primero de todo es que antes de explicar estas diferencias que estas dos federaciones, para ellos es un punto importante mirar las influencias que tuvieron y por qué se separaron. Así que lo primero, hay que situarse en el contexto que hubieron las diferentes influencias, empezando con la invasión de Japón a Corea, que censuraron todas las artes marciales coreanas y impusieron el karate japonés. Es por ello que las artes marciales coreanas tuvieron que ser practicadas escondidas, mucha información se perdió y muchos maestros y artistas marciales tuvieron que mudarse principalmente a China. No había artes marciales coreanas en Corea por eso de la censura. Pero cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, se terminó el dominio japonés. Entonces muchos artistas marciales y maestros volvieron de China a Corea, principalmente de China, a practicar las artes marciales coreanas. Es por ello que hubo gran influencia del karate porque, claro, estuvo mucho tiempo en Corea, en el dominio, el wushu chino y el kung fu chino, porque muchos artistas marciales y maestros venían de China. Bueno, siguiendo con esto, es importante hablar de Choi Hong-gi, creo que se pronuncia así, que es un militar coreano que estuvo a punto de morir por parte de los japoneses, pero por suerte se salvó. Y después de eso buscó a los mejores maestros de artes marciales de todo Corea para crear un arte marcial y adherirlo al ejército. Combinando todos esos conocimientos, creó lo que se llama el Taekwondo, que su significado es camino de los pies y de los puños. Acto seguido, Choi fundó la ITF y tuvo que irse a Canadá porque se le acusaba de comunista revolucionario por acercarse mucho con Corea del Norte. No se sabe muy bien si esto eran rumores o no, pero tuvo que irse porque si no iban a estar en serios problemas. Después de que se fuera Choi Hong-gi a Canadá y fundara la ITF, Corea del Sur 4 años después fundó la WTF con sede en Seúl. Después, con el tiempo, ambas federaciones fueron evolucionando de distinta forma y tras mucho tiempo divididas, los estilos cogieron ciertas diferencias, que es ahora lo que vamos a ver. Ahí tengo que decir algo que es bastante parecido, a pesar de que el ITF se extendió por América y el WTF por Asia y Europa, tienen rasgos muy parecidos. Y bueno, una vez que ya hemos situado el contexto de las separaciones, ya podemos mirar las diferencias mejor informados y eso. El primer punto que me gustaría hablar es el tema del sparring o estilo de combate 1 contra 1. En ITF se ataca al pecho y a la cabeza con los puños y con las patadas, con las piernas. Sin embargo, en WTF es lo mismo, pero no se puede pegar con puños a la cabeza. Es decir, puedes pegar puños al pecho, pero no puedes dar puños a la cabeza. En los dos estilos, el sparring tiende mucho al dinamismo y como un ataque muy continuo, pero en el WTF prefieren mucho más esquivar y el ITF se centra más en bloquear con las técnicas. Y bien, el segundo punto que me gustaría tratar es las protecciones. Aquí sí que hay una diferencia significativa, y es que en ITF no se utiliza pechera. Esto, según dicen, es para que tenga algo más de realismo. Para mi gusto da más agilidad y es desde luego más cómodo. En ITF sí se usa pechera y en ITF no. También existe un cambio en el tema de protecciones de piernas y guantillas. Se puede ver en los protectores de ITF. Los protectores de manos son guantes muy parecidos a los de boxeo. Tienen mucho mayor densidad de guante que las guantillas que tienen los de WTF. Y al igual que con los pies, con los protectores de pies de la ITF tienen también mucho más densidad, protegen todo el pie
mientras que los de WTF no. Esto lo hacen porque, ya que ITF no tiene pechera, necesitan como añadirle más densidad a los puntos de ataque que tienen, porque si no habría muchas lesiones. Y bueno, el tercer punto que me gustaría tratar sería la guardia y el entrenamiento en el dojo o dojo, como lo queréis llamar. Lo primero de todo es que la guardia en las dos federaciones que yo ya he visto no varía, sino que más bien varía según la persona que quiera poner la guardia más alta o más baja, con palma, con puño, y eso. No veo que haya habido un cambio por federación, ¿sabes? O sea, esto como el karate. Hay gente que tiende un poco más a poner la guardia un poquito más arriba, un poquito más al lado, pero básicamente tienen la misma guardia. No he notado diferencia en sí. En cuanto al entrenamiento, pues yo diría que más depende mucho del dojo, ¿vale? No creo que sea algo de federaciones, porque he visto que se utilizan casi los mismos tipos de estiramientos y circuitos. Y el tema de defensa personal, que hay mucha gente que dice que solo hay en ITF, pero también hay en WTF. Y el cuarto punto que voy a tratar se trata de los punches y los patrones. Aquí la principal diferencia que veo en cuanto a las posiciones es que en ITF las posiciones, a pesar de que son las mismas, se marcan con una suavidad, mientras que en WTF no es eso, simplemente tiran más a la energía más que a la suavidad. En sí todos los nombres técnicos y todas las posiciones tienen casi el mismo nombre, y sí que he notado algún cambio de angulación en ciertas técnicas, pero es muy parecido todo. Y desde luego una persona que haya hecho WTF o ITF no tendría problema en cambiarse a otra federación. Sin embargo, hay algunas técnicas que se enseñan antes que otras dependiendo de la federación. Es decir, tú puedes ver una técnica en ITF que luego no vas a verla en verde de WTF, porque cada federación le da más importancia a ciertas técnicas, las considera más sencillas o más vitales, y otras las considera más situacionales o más complejas. El quinto punto que me gustaría hablar sería las Olimpiadas. Como sabéis, el Taekwondo WTF es reconocido en las Olimpiadas, mientras que el ITF no es así. Esto es un punto de vista totalmente que yo creo que es porque el WTF ha entrado porque es puramente de patadas, y eso lo hace muy característico, aunque no sea tan real. Es mucho más característico y vistoso en las Olimpiadas. Y el Taekwondo ITF la competición es muy parecida a la del karate. Sí que hay diferencias, no estoy diciendo que no hay diferencias entre la competición de karate y la competición ITF, pero bajo los ojos de gente que ve las Olimpiadas y no tiene mucho conocimiento sobre las artes marciales, lo verían como el mismo deporte y no le prestarían la atención al ITF. Por eso es lo que yo creo que no ha entrado en las Olimpiadas. Y bueno, por último, me gustaría dar esta conclusión, y es que hay diferencias entre las dos federaciones, pero la verdad es que son muy pocas. La más significativa es que el ITF puede dar puños a la cabeza, y eso afecta una parte en las protecciones que hay. Lo que no entiendo es por qué hay mucha gente que se pone a faltarse respeto ahí debatiendo y defendiendo las federaciones, diciendo esto es mejor, no, esto es mejor, por esto. Se quería debatir por lo menos con algo de civilización, ¿vale? De hecho, lo que me parece a mí es que debemos estar agradecidos de que hay más abanico de posibilidades teniendo dos federaciones que una simple federación, la verdad. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Si tienes algún punto de vista, aspecto que aportar al vídeo, que yo haya olvidado, que tú sepas y yo no sepa, estaría bien que lo dejaras en los comentarios.
Subiré más cosas de estas sobre explicando artes marciales. Suscríbete para más vídeos así y hasta la próxima.